Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez estuvimos avanzándole en el carbón y en el hierro. Tenemos las fundiciones listas, preparadas. Aquí lo vemos otra vez. Yo me hago chiquitito y vamos a partir. Aquí hay el carbón. Dijimos ese que tenemos 240, así que va a ser más de lo que puede. Y tenemos el hierro también la suma correcta. Y eso hacen aquí nuestras barras o lingotes de acero. Y esto acá también se va a llenar. Por el momento estamos todavía en el inicio donde primero van a llenar los tubos, después de los tubos se van a llenar los lingotes y tendría que funcionar que después de todo eso los lingotes parten en la misma banda como estos hacia su destino del almacenamiento. Acá esos ya están llenos de esas cintas. Aquí trabajando todavía porque el problema es que ellos no recibieron suficiente. Esperan, 30, 120. Yo creo que en el cálculo tendríamos que tener 3 y 1 a 125 de fuerza, así que hacemos acá sería que 12.5%. En total necesitamos 52, 62. 62.5, acá tenemos 20, 40, 60 y los 62. Si no lo cambio vamos a tener el problema que esta cinta nunca se va a llenar. Lo que significa que va a haber problema, que los lingotes nunca van a alcanzar a llegar hasta aquí y no los vamos a poder almacenar. Bueno, lo siguiente sería que necesitaríamos los cables y de eso necesitamos el cobre. Así que habré dicho el cobre más 120 del cobre y necesitaríamos también del la caliza serían 90 que necesitaríamos. Esos 90 y los 120 son 210, lo que alcanzaría ponerlo en una cinta. Y cobre tendríamos que tener por aquí. Yo voy una vez hacia acá. Aquí está el cobre. Sería como por aquí. Aquí. Y tenemos pues la pistola donde le podemos disparar. Y que no venga más. Y ahora necesitamos colocar estas fundaciones. Lo que me pregunto es el bicho allá. Que se vaya. Y ahora subimos esto.
¿Lo subimos o no? Si lo dejamos acá por el medio, sería 1, 2. Y esto podríamos pasar por acá abajo. O lo pasamos por arriba. Creo que es mejor por arriba, así que ponemos 2 porque hay la caliza que tendré que también estar cerca. Yo creo que está por allá. Ahí sí. Y ahora tendremos que mirar cómo bajamos acá. Ese está muerto. Y las plantas acá no las queremos. Quitamos el cobre. Y necesitamos... Es que me gustaría hacer de las varillas. No las quiero hacer manualmente. Las quiero tener ya en producción, pero para eso necesitamos hormigón y necesitamos las vigas de acero. Las vigas de acero las construimos. El hormigón es lo que nos falta todavía atraer. Esos son solo 90. Pero sería bueno que conseguimos eso antes de seguirle porque necesitamos una reserva de estos. Acá serían 4 en total. Y acá podríamos poner uno de 2 metros. Y uno de así. Tenemos el taladro número 2. Y no sé si es mejor para este lado, que acá tenemos todavía un poquito de espacio. Y la caliza estaría allá. Motosierra. Espero que... Uy, aquí hay un hueco. Que no tenemos muchos de los enemigos. Así que vamos una vez hacia acá. Porque en la caliza ya había uno que estaba esperándonos. Y acá ponemos así. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Monstruo no escucho. Y cae otro más. De la altura aquí yo creo que estamos bien.
Esto creo que sí estamos bien de la altura. Pero aquí empieza donde tendríamos que subir. Y le subimos así. Entonces, si copiamos esto hasta acá, tenemos una subida perfecta y el taladro lo ponemos hacia allá. Hacemos otra vez la logística con el poste. Lo había hecho por aquí. Eso sería derecho, pero lo necesitamos hacia ese lado. Y unión. Quitaremos esto. ¿Era un bicho grande que estaba acá detrás o uno chiquito? Acá. Ah, no estamos en el medio. Este lo quiero aquí en el medio. Ya me dije que es raro que podemos hacer esto en esta posición en vez de acá. Ahora esto subimos. Y acá no se ve grave la subida. La subida se ve grave cuando es demasiado largo. Y yo no le encontré una solución cómo poder arreglar esas subidas. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir hacia acá. Y vamos a poner una unión. Y esto también. Así. Esto 1, 2. Lo vamos a llevar separado o unidos. 120 lo que necesitamos y este aquí 60. Acá necesitaríamos más. En total son 90. Entonces creo que esto quitamos y vamos a hacerlo sobre dos pisos. Y este aquí. Damos la florecita. ¿Cómo le subimos aquí de la mejor manera? Porque esto no va a funcionar con la curva porque necesitaríamos un hueco en el muro y los huecos no estarían en la altura, yo creo. A ver. 1, 2. Y quisiéramos esa altura. Ponemos una pared aquí y otra acá. Si conectamos este lado, estamos uno demasiado bajo. Si conectamos este,
uno demasiado arriba. No ese estaría perfecto, pero como le metemos el otro hueco. Así que otra solución que pudo... No, tocaría hacerlo así. ¿Cómo lo podríamos hacer si no? Si le hacemos un doble, acá le ponemos una unión. Logística, unión, ese lado. Este no lo queremos, este tampoco y este tampoco. Así no tenemos. Ah, pues podríamos también cerrarlos. Eso sí funcionaría. Ponemos este acá. Y en vez de la subida, vamos hacia acá. Mejor idea tendré todavía que podría funcionar. Podría ser. Si le hacemos la doble, el doble muro. Y ahora aquí el ascensor. Tendremos que mover estos. Unión en logística. Unión. Una vez y dos veces. Uno. Y acá sería uno más. Este lo quitamos. Y acá necesitaremos uno más. Si le ponemos un ascensor, esto funcionaría. Es que tenemos todavía la cinta aquí arriba. Eso puede ser lo que se ve tan raro. Pero ni se ve tan mal, para serles honestos. Así que haremos eso. Para subir será un problema, pero encontraremos solución. No, ese aquí sí. Sí, ese de 8 metros así. Motosierra. Ya le podemos poner la pared con puerta. Esto podemos cerrar. Y le vamos a poner un elevador aquí y el otro acá. Este iría hasta... acá. Y esto también tendremos que cambiar. Este iría hasta aquí. Y conectarlo así. Listo. Entonces tendríamos uno es el cobre y el otro es el
hormigón. Lo que falta todavía, electricidad. Eso, vamos acá en los rincones. Eso fue demasiado lejos. Aquí no. Así no. De aquí hasta el hueco aquí, la subida. Acá al rincón. Tendré que alcanzar. Y de aquí. ¿Dónde tiene la conexión? En ese lado. Así que aquí. Iríamos hasta acá. O a lo mejor lo puedo conectar aquí. Porque la idea mía sería ahora electricidad, un doble poste. Y eso lo vamos a pegar por aquí. ¿Dónde es que ponemos los postes? En ese de arriba sería aquí. Quitamos este cable. Aquí la conexión y para allá también la conexión. Así que eso tendré que tener electricidad. Y ahora este del medio. Si me lo quiere tomar hacia acá. Y lo que me molesta por el momento es que esto aquí no le avanza. Y no estoy seguro por qué no avanza. Ay, ay. Pero lo que espero que no es por un problema técnico. Que estamos sobrecargando la cinta, eso sí. Estas ya apagamos, así que lo que vamos a hacer es quitar estas cosas aquí. Esto acá ya también podemos quitar. Igual se vio feo, así como estaba. Y supimos que es solo provisoriamente que queremos hacer esto. Por fin podemos quitarlo y ya tenemos la fabricación de estos dos productos que se va al almacenamiento, aunque es muy lento. Pues está yendo. Y esto simplemente lo conectamos aquí para vaciar la cinta. Estos aquí no necesitamos. Oh, no. Este sí no necesitamos. Y aquí esta plataforma también se puede ir. Ya aprendimos que una plataforma no significa que es para siempre, sino que en la mayoría de los casos vamos a reconstruirlo. Y listo, entonces eso se va a vaciar porque las máquinas las apagamos.
Y lo único lo que está adentro es... sí. Así que eso con el tiempo va a vaciarse, pero igual seguimos la corriente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Auto guardar. Rotores. Ah, eso es de lo que devolví de vuelta. Esto se podría hacer con un camioncito, un tractorcito que vaya a buscar esto y lo trae al almacenamiento. Pero no me convence. Aquí tenemos el problema. Esta cinta. Pues sí. Esta cinta la tuvimos demasiado lento. Y hay demasiados productos que quieren entrar. Pasarle. Así que él estaba bloqueando. Tendría que ir más fluido ahora. MK3. Sí. No es todavía el turbo como aquí. Porque se está siempre bloqueando. Acá son 3 cintas que quieren entrar en uno. Acá lo cambiamos a qué. Porque lo cambiamos tan abajo. Tenemos el cable, así que aquí decimos que queremos solo 15. 15 sería la mitad que está produciendo. Le quito esto una vez. En vez de 30, si nos sobrecargamos toda la cinta. Entonces tenemos acá 7.5, 30, son 37.5, 67.5, 77.5. La producción acá es de 30, de 120. 30, 60 y 17.5. Le ponemos acá 20 y tendríamos que apagar esta máquina o suspenderla. La ponemos a 0. Ahora producimos 3.5 más, no, 2.5 más de los lingotes que utilizan nuestras máquinas. Y eso tendría que poner un alivio en esta cinta, porque eso es demasiado para el almacenamiento. Va a ser bueno que tenemos, pero no vamos a necesitar tanto. Entonces acá una vez que entra, estos dos cintas están peleando, esta de vez en cuando. Y acá también está parando. ¿Qué estará parando acá? Estamos sobrecargando las cintas. En el peor caso, toca construir una siguiente cinta. Para no bloquear esta cinta. Lo que no sé es que puede ser que esa cinta está bloqueada porque por el momento están los contenedores llenos.
o si literalmente queda bloqueado porque hay demasiados productos que están creándose en esta fábrica. Este está vacío, así que uno menos. Está vacío, dos menos. Y este, ¿cuánto? Ay, por Dios. Bueno. Láminas tomamos. Alambre tomamos. Cable también. Las varillas tomamos. Tenemos. Sí, tenemos una en la recarga. Turbo alambre tenemos. Tomaríamos esto. Esos 50 podremos ponerlos como primero. Las barras. Las barras tomamos 200. Esto lo vamos a devolver. Esto también. Cae más. Esto no necesitamos. De los tubos tenemos 3 y 3. Y de las vigas. Vayamos con esto primero. Y podemos poner las vigas. Los rotores no tenemos. Buena pregunta. ¿Cuánto vamos a necesitar? Pues esos dos vamos a rellenar. Y láminas también podremos rellenar. Hormigón tenemos aquí. No. Lo que tampoco sé es el acero. El acero, si lo estamos haciendo, los lingotes de acero lo estamos haciendo, pero si están en el almacenamiento adentro, yo creo que no. Eso sería una cosa que me tocaría mirar rápido. Pero yo creo que están adelante. Las vigas las tenemos. Eso sí estoy seguro. Esto acá está vacío y acá las cintas están andando. Bueno, tenemos lingote de acero. Después del acero sería que vendría. Ah, el de aluminio. Ese no tenemos todavía. Así que hormigón rellenado. De estos rellenados. Vigas. Tomamos 4 y los rotores. Estatores los tenemos configurado. Acá tendrían que estar los estatores, sí. Eso es lo que no me gusta por momento en este almacenamiento, que lo tenemos acá adelante, bien escrito qué es lo que nosotros tenemos, pero lo que falta es acá detrás. Tenemos que lograr poner esos paneles también acá detrás para poder directamente saber qué es lo que necesitamos, dónde hay que configurar. Y eso necesitamos cuarzo y el cuarzo tenemos 13. No nos alcanza, creo que son 200 que necesitaríamos. Del resto andamos bien. Si miramos aquí,
Esto son las dos cintas que está utilizando. El problema es más bien que una cinta es demasiado poco para eso. 23 de caliza. Eso lo podemos poner aquí. Y no sé si cambiarle el... Sí, vamos a cambiarle el ascensor allá también. Porque 23 o... Ya me pasó que dije, bueno, yo quiero poner acá todo adentro del almacenamiento. Y después es demasiado lento. Y eso creo que es por aquí que tenemos las cintas. Están llenas. Este tendría que estar vacío lo que está. Si yo paso. Este también tendría que estar vacío porque las cintas no están tan sobrecargados. Sí. Lo que falta es que es este aquí también está vacío. Es que la una cinta es demasiado poco para... Uy, para lo que estamos transportando hacia el almacenamiento. Así que vamos a tener taco. Y para evitar ese taco, tocaría hacer una segunda cinta. Pero es que no estoy seguro si es debido que estamos vaciando los contenedores o si literalmente siempre tendremos ese problema. A ver cómo podríamos mirar eso aquí. Esta cinta no hay mucho que está bloqueado, ¿sí? Construimos muchos. 2, 4, 10 de esos estamos construyendo. Lingotes también están llenos. Pues es debido al tema que hay demasiado lento las cintas. Pongámosle aquí y aquí inactivo. Ese es que está activo. Este tiene sus 200 también. Este podría ser donde le hace falta, pero igual. Sí, no sabría. Es que está haciendo el taco para todos los lados y es el contenedor, sobre todo este, que tendría que irse lo más rápido que posible. 10, 20, 29, 13 tenemos acá, 63, uno por aquí. Pues los chiquititos stacks son los que son buenos de dejar, porque así se viene menos en el compartimento acá. 29 de esto, 41, 50.
Pues normalmente va a demorarse todavía un ratito. Y si cogemos todo lo que podemos, dejamos esto así. Son 9 que van a dar. Quitamos esos primero. Y ahora lo vamos a poner en el contenedor de ahí abajo. Ay, yo estoy viviendo en el límite del borde. No falta mucho para que me mate. Y no quiero morirme así. Ok, aquí hay una caja. Esto tomamos, esto quitamos. ¿Y qué hay en la caja? Hormigón. Y así aliviamos, porque tenemos que aliviar esta cinta. Y yo no estoy seguro si es el problema de que estamos produciendo demasiado productos o si es por el tema que lo estamos sobrecargando con contenedores extra. Porque ese contenedor que tenemos de la vieja o de la fábrica provisional para el acero fue también una que está bloqueando la vía. Así que si esos contenedores se van, ¿cómo va a ser? No estoy seguro. Y eso quiero mirar si hace una mejoría en el sistema. Acá sería todo eso que queremos echar. Y espero si le alcanza. Y ahora sería, yo creo que el contenedor casi vacío. Pues importante que hacemos esos trabajos de verificar si todo funciona como nosotros lo tuvimos planeado. Acá esta fábrica la vamos a poder hacer completamente nuevo porque son demasiados taladores que utilizamos. La cinta yo creo que MK2 son todavía. Así que lo vamos a poder liberar. 200, bueno, quitamos esto. Y acá cuando pase el último de estos aceros, ya es solo la cinta normal que está pasando o que tendré que pasar. Y ahora depende si alcanzamos con esta cinta a manejar todos los productos hacia el almacenamiento. Hmm. El último acero es por allá. Ay, yo creo que toca ir a verificar por este lado todavía que los contenedores se vacian. Porque también uno de los problemas era que sobrecargamos la cinta con el alambre y con el lingote de cobre. Y eso tendría que mejorarse
Acá hay uno verde, como que está verde. Este no tendré que producir nada. 0,3, no. 0. Así que suspensión y lo ponemos al 30%. Pues lo suspendimos. Este hace sus 20. Es que esta cinta, yo no sé cómo seguimos allá en la otra parte. Son trabajos importantes. Yo sé que a veces es como, sí, pero no estoy construyendo, pero igual toca hacer el control de las máquinas, de los sistemas, cómo los creamos, para ver si todo funciona como tendría que funcionar. Así que aquí tenemos todavía productos. Esto podemos poner de vuelta. Ya tenemos 4 más 4. Está sobrecargado. Acá comenzamos a quitar las cintas, porque igual son cintas despacias y a lo mejor vamos a necesitar esos taladores de otra forma, pero por el momento los liberamos. Y la pregunta es, yo creo que los podríamos... Sí, los liberamos completo. Si queremos reconstruir, lo construiremos. Pero guardarlo solo porque a lo mejor lo vamos a utilizar, no me convenció. Me gustaría saber cómo ustedes lo ven, la situación en en su juego, cómo lo hacen, si hacen esos remodelajes a menudamente o si soy el único que hace eso así. Lo que también necesitaríamos la electricidad de otro lado. Necesitaríamos esa electricidad de otro lado. Talador portátil. Que salga. Ponemos. Es demasiado lento. Pues demasiado. No, acá me voy a volver loco. Solución tiene que venir. Y una es la segunda cinta, ahí donde conectamos el hierro con cobre y acero. Acá le quito una vez manualmente, entonces tendré que calmarse por lo menos un poquito esta situación.
Aquí vienen los últimos y ahora vienen 2.5 por minutos. Parece que es un poco más que 2.5. Por segundo. Más bien. Y aquí vamos a mirar por otro sistema. En vez de ir aquí, hacemos una unión de cinta. La unión. La unión. Y esta acá arriba. Esto tendrá que funcionar. Logística poste. Yo creo que esto es la altura adecuada. Siguiente poste. Lo pondríamos y espero que alcance con el tamaño de la largura. Ese poste lo necesito para poder poner el ascensor. Ahí vamos a poner el ascensor. Y el ascensor lo pondremos también a esa altura. Y así puedo quitar el poste. Sería bueno que lo copiara. Y acá. Siguiente poste. Así. Y después me tocaría quitar el ascensor que tenemos puesto ahí. Y conectarlo al nuevo nivel. Esto dijimos así. Aquí. Y el poste sería también bueno que lo copiara. Acá serían 2. Y ahora el ascensor que tendré que ir hasta aquí. ¿Es correcto? No. Unos poquito más. Poquito menos. Y ahora tendré que estar perfecto. Ya tenemos doble cinta. Y no vamos a sobrecargar la de abajo. Y ahora en vez de que esto vaya aquí, lo ponemos hacia acá. Y problema resuelto, ya había dicho. Rápido al almacenamiento a mirar cómo son los contenedores. Porque en teoría tendrían que estar vacíos ya. Este está vacío, muy bien. Y acá yo creo que tenemos el siguiente. ¿Se vacía o no? Difícil
Este parece que se está vaciando, pero muy lentamente. Esto aquí podríamos quitar un poco. Pero yo creo que se está más vaciando que otra cosa. Ya me pregunté de dónde viene ese hierro, pero eso es verdad, es de la otra, del otro lado. Por eso se parece que está vaciando, porque se disminuye aquí. 7, 5, 1 y vamos acá, 71, 80 tenemos acá, 50, eso está disminuyendo, 26, 19, pues están llegando los productos, pero ahora es esto que está disminuyendo. Está andando, está funcionando el sistema. Aliviamos las dos cintas y ahora tendré que funcionar también que pueden entrar en su velocidad máxima. Y también acá es que acá tenemos las dos cintas, eso no es un problema. Esas dos cintas las podemos distribuir de los dos lados, de arriba y de abajo. Y también aquí podemos distribuir los dos lados. Eso es por suerte que hicimos ese doble sistema. Porque si no lo hacen el doble sistema van a tener el límite de las cintas bastante rápido logrado. Aquí que tenemos nada todavía. Creo que me falta un poco del hormigón. Relleno. Lingotes de hierro no están llenos. Caterino no está lleno todavía. Lingotes de acero tendrán que venir. Hormigón tampoco lleno. Eso no se llena. No se llena, no se llena, no se llena. Se está llenando, no está todavía lleno, no está todavía lleno. Tampoco, tampoco. No. Pero ya están viendo que comienzan a llenarse los contenedores. Y el que se tiene que llenar, que nos ayudará a avanzar en el juego, es el del las láminas inteligentes o las placas inteligentes. Eso no estamos construyendo. Este es ese que se tiene que llenar. Acá tienen que venir las láminas. Pero están entrando. Apenas entró ya una. No sé si es de arriba o de abajo. Pero cuando esos están llenos, va a empezar arriba en la derecha que van a venir los 500 que se va a llenar. Pero primero van a tener que estar llenos estos contenedores. Que fueron las vigas todavía que podría retomar un poco. Si no, de resto estamos rellenos. Sí, eso va a tomar su curso.
se va a llenar o vaciar. Podría caminar por acá. Ese no está nada sobrecargado. Este está, pero otra vez aquí la misma pregunta, ¿se está llenando o disminuyendo? 2, 1, eso se fue. No, es que también entran en las cantidades. Pero serían 2 veces 270, así 520, 540 de productos que podríamos transferir con esas dobles cintas. Por el momento, vamos a aumentar eso con las MK4. Y las MK4 sería cuando tenemos las vigas industriales. Cuando esas las tenemos, ahí vamos a hacer las MK4. Pero estamos cerca, o estamos acercándonos. El hormigón ya lo tenemos, el acero también lo estamos haciendo, las vigas de acero. Esto yo creo que ahora se va a nivelar y se va a devenir mejor. Acá sí, eso se nota ya. La cinta de abajo es la cinta que viene de arriba del hierro y hormigón. Y esa no está sobrecargada. La que está sobrecargada es la de arriba. Pero así esa cinta sobre todo funciona bien. Y le dimos un alivio a que se puede recuperar un poco el sistema arriba ahora del hierro. El cobre también mejoramos un poco. No sé si tiene mucho efecto, pero parece que sí. Acá está teniendo efecto, no hay ningún taco en ninguna parte. La única cosa lo que es los contenedores que estamos vaciando en la vieja fábrica de acero. Si estamos acá. Subiremos este muro. Y vamos a subir esto hacia acá. Este acá y esto aquí. Pues ya estamos acá, podemos también hacer el cambio de la electricidad. Que sí o sí nos va a tocar un día cambiarlo. Así que este aquí. Pues ya se está viendo mejor esa cinta. No se ve más tan sobrecargada. Sí, lo está todavía. Está todavía sobrecargada. Los contenedores rellenos. Esto aquí. Y acá le subimos otra vez hacia la curva. Y aquí llegamos a nuestro destino. Le voy a bajar aquí.
Y aquí estuvimos en cuál altura. En la de aquí. Pues sí, eso funciona. Acá estamos haciendo taco. Lo que sí es bueno, pero no tan bueno para esto aquí. Por lo menos ya son solo unos. Pongámosle un contenedor aquí. Y aquí recogemos 1, 2, 3, 4. Y aquí también recogemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora la idea sería de quitar estos. Este lo pasamos por acá y este lo pasamos por aquí. Así liberamos un poco estas cintas. Y tenemos después solo un contenedor. Eso no queremos. Así que esos contenedores se van a vaciar mucho más rápido. Tenemos espacio todavía. Si los ordenamos. Así que esos se van a vaciar súper rápido. Los vamos a poder quitar. Y así con solo un contenedor es más fácil de que las piezas se vacían. En teoría tengo almacenamiento suficiente. Que funciona también meter esto justo hacia adentro. Y aquí le decimos primero las barras y las láminas y el resto lo ordenamos y va a pasar después. O podríamos poner 1, 1 para que tenemos la distinción, para que se llenan igualmente los almacenes en nuestra base. No hay que hacerlo, pero se puede hacer. Acá este rellenamos. No estoy seguro si lo vamos a lograr. Llenamos ese. Sería así. Entonces 1 de 1. Llegando a su destino. Rápido. Una escalera o una fundación para arriba. Y los últimos materiales de la vieja fábrica están tomando su camino a la casa, al almacenamiento. Yo les agradezco por mirar. Si les gustó, dejen un like. Si no se suscribieron a mi canal, suscríbanse a mi canal. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.